Bien, buenas tardes, tengan todos y todas. Estamos en la segunda semana del segundo trimestre. Gracias a Dios, ¿verdad? Estamos pues en este segundo trimestre virtual todavía, pero digo que gracias a Dios estamos con salud y con vida, deseándoles, ¿verdad?, que cada uno también esté gozando pues de esa salud. Bien, el tema que vamos a ver es continuación, ¿no? Porque estuvimos viendo lo que era potenciación de números enteros. Entonces vamos a continuar con el mismo tema, que en este caso pues sería los números racionales. Ya esto es contenido, ¿no?, del plan de emergencia, del currículo de emergencia, el currículo priorizado 2021, y vamos a ir presentando aquí esta diapositiva del tema número 1, números racionales. Nuestro objetivo general define, caracteriza y comprende el conjunto de los números racionales, entre paréntesis simbolizados con la letra Q. Y eso es debido a que, recuerdan que los números enteros estaban representados con la letra Z, debido a que los estudios del mismo se hizo pues en Alemania, y en alemán en números se dice Zahlen con Z. Ahora, los racionales acá empiezan con la letra R, pero la simbolización es la letra Q. Resulta que los estudios se realizaron en Inglaterra, entonces viene del vocablo inglés quotient, que significa cociente, ya que pues los racionales son eso, son números que se pueden expresar en forma de cociente, o sea, en forma de división, en forma de fracción. Dentro del objetivo específico define y denota los elementos y características del conjunto de los números racionales. Establece correctamente la ubicación de un número racional en la recta numérica. Entonces, en base a esos dos elementos, ¿no?, lo que es el concepto y la ubicación de un número racional específicamente en forma de fracción, en base a esos dos conceptos es que se va a dejar pues la siguiente asignación. La semana pasada estuve dejando pues una pequeña investigación, una biografía corta de cualquier matemático prodigioso, ¿no?, de la edad antigua, edad medieval, edad moderna, algún matemático sobresaliente, sus obras, sus partes pues más sobresalientes en cuanto al desarrollo de la humanidad, ¿no? Entonces, eso sería la primera tarea. Esta sería la continuación pues de recogida de notas. Ahora, esta sería la primera, pero de notas diarias. La de la semana pasada fue de apreciación, nota de apreciación. Al terminar la lección, ¿qué va a suceder? Que el alumno va a ser capaz de definir los elementos y características del conjunto de los números racionales y ubicar con bastante precisión un número racional en la recta numérica, como ya les había mencionado, específicamente un número en forma de fracción, ¿no?, que es en donde he visto porque el alumno tiene más dificultad. Incluso a nivel universitario he notado algunos alumnos que cuando vamos a construir gráficas en el plano cartesiano tienen una dificultad en cuanto a la ubicación de fracciones en la recta numérica, en cuanto a la construcción de esa escala para ubicar un número racional correctamente, ¿no? Por esa razón, pues, gracias a Dios está en el currículo priorizado y hay que enfatizarlo, ¿no?, ese concepto matemático. Tengo aquí un pequeño mapa conceptual que tiene pues como título en grande ahí, el mayor sería los números racionales, ¿no? Estos se pueden expresar de dos maneras, ¿no?, a través de números enteros. Aquí en la parte de la izquierda, los enteros, que ya los vimos, ¿no?, en el primer trimestre, en las cuales efectuamos las operaciones y todo eso, que llegamos hasta potenciación. Los números enteros que están representados con la letra Z pueden ser números negativos, ¿verdad?, como el -7, el -765, puede ser el 0, ejemplo, el 0, ¿no? El 0 es el 0. Los números positivos, o sea, son todos aquellos que son a la derecha de la recta numérica, ¿no? El 8, el 9, 276, pero esos serían enteros. Todos ellos son números racionales. Cabe destacar que en primaria, ¿en dónde nos enfocamos más? Solamente en números positivos.
En algunos colegios, de repente, también eso depende del maestro o la maestra, del momento, ¿no? También, si hay clases presenciales, o sea, dependiendo de cómo fue, pero hay algunas escuelas que ya en sexto grado se les incluye el tema ya de los números enteros en la parte negativa, o sea, que ya se incluye las operaciones con negativo. Obligatoriamente ya en séptimo grado, en primer año aquí en séptimo grado, sí se debe ver los números enteros, sus reglas para sumar y restar, multiplicar y dividir, obligatoriamente en séptimo grado. Ahora, ¿qué le añadimos a los números racionales? Ya sabemos de los enteros, los fraccionarios, pero no solamente los fraccionarios positivos, también estarían los fraccionarios negativos. Entonces, más adelante vamos a ver lo que es operaciones de los mismos, ¿no? Sumar, restar, multiplicar y dividir con racionales negativos, no solamente los positivos. Entonces, los fraccionarios pueden ser decimales exactos, por ejemplo, 3 quintos, ¿no? 3 sobre 5, que sería 0,6. O sea, que llega hasta el número 6, ya no pasa de allí. 15 cuartos, 3,75. Ese es un decimal exacto. Los decimales también pueden ser periódicos puros, o sea que tienen un montón de números después de la coma o punto decimal. Ahí tiene un ejemplo que sería 0,7777. Ahí faltarían 3 puntos suspensivos, que eso indica que continúa. Esos son decimales periódicos puros, o sea que se repiten los elementos después del punto decimal. También hay los decimales periódicos mixtos, en el cual no todos los números después del punto son los que se repiten. Aquí en este caso solamente se repetiría el número 6, 0.26666. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tiene una barrita arriba del número que se repite. En ese caso es el 6, acá era el 7, o sea que era todo, después de la coma, todo era igual. Acá, como es mixto, solamente un número o una pareja de números, en este caso es 1, el 6 es el que se repite, ¿no? Pero estos serían ejemplos a grandes rasgos de lo que es los números racionales, ¿no? Cómo está englobado. Miren que nosotros en primaria, en la escuelita, empezamos solo con números naturales, después le vamos añadiendo ya los negativos, entonces convertimos eso en el conjunto de los números enteros. Cuando le añadimos fracciones positivas y negativas, entonces ya estamos viendo números racionales. Y más adelante, pues, cuando lleguen a octavo grado, 10 primero, entonces se le añaden los números reales, que eso sería, pues, otro asunto, ¿no? Vamos con el concepto. Los números racionales son aquellos que se pueden expresar como el cociente de dos números enteros, es decir, en forma de fracción, A sobre B. Dice allí, B distinto de 0. Igual con esa línea divisoria, significa que es distinto de 0. Es decir, el denominador no puede ser 0, donde A es el numerador y B es el denominador. Entonces, para ejemplificar allí por qué el denominador no puede ser 0, es porque una operación lógica es dividir algo entre algo, ¿no? Pero si yo divido algo entre la nada, por ejemplo, digamos que 8 sobre 0, la calculadora de una vez indicaría error matemático, ¿ya? No se puede dividir algo entre la nada. Ahora, el 0 puede estar arriba, pero el 0 no puede estar en el denominador. Fíjense que si yo pongo 0 entre 8, ahí el resultado, ahí da 0. El detalle es cuando el 0 aparece en el denominador. O sea, ninguna calculadora te va a dividir eso porque es una operación ilógica dividir algo entre la nada. Error matemático dice allí. O sea que no podemos dividir algo entre 0, donde A es el numerador, o sea el número de arriba, y B es el denominador. El término racional hace referencia a una ración o parte de un todo. Por ejemplo, cuando van a comer una pizza de Domino's Pizza, valga la redundancia, y por ejemplo tiene 12 pedazos y usted toma uno, entonces está tomando una ración, una parte de un todo, una de 12. Si ya es un poquito más glotoncito o glotoncita y coge dos de 12, es dos partes de 12, ¿no? Del total de 12. Y así sucesivamente. Habrá personas, ¿verdad?, que comen unas 6 de 12, 7 de 12,
o cuidado 12 de 12, ¿no? Eso depende de qué tanto come o qué tanto le agrada comer pizza. Este conjunto se designa con la letra Q. Ya lo había mencionado, ¿no? Que Q, porque el vocablo inglés quotient hace referencia a cociente, ya que un racional es una fracción y toda fracción es una división, un cociente. Entonces, por eso el conjunto de los números racionales está simbolizado, está representado con la letra Q mayúscula. En otras palabras, es el conjunto cuyos elementos son AB, o sea, que están expresados en forma de fracción. Entonces, aquí tengo tres ejemplos de números racionales. 3 quintos, menos 8 sextos y 2 sextos. Entonces voy a tomar esta diapositiva y la voy a ubicar en los apuntes. Un apunte que yo le voy a entregar para que usted se guíe a la hora de hacer la tarea. Vamos por acá al tablerito y colocamos allí el pequeño apunte, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa? En esos tres ejemplos de números tenemos a la izquierda, vamos a rayar por acá, vamos a dibujar, tenemos a la izquierda un racional positivo, ¿no? Porque no tiene signo, o sea, se sabe que es positivo. Recuerden que el número de arriba sería el numerador y el número de abajo se le llama denominador. Serían los elementos, ¿no? De una fracción, numerador y denominador. ¿Qué pasa? Este sería un racional positivo. Vamos a encerrarlo aquí. Vamos a ponerle un colorcito, color azul. Ese sería un racional positivo, pero hay que tomar en cuenta también algo, ¿no? Otro concepto de lo que es las fracciones. Es un racional positivo, o sea, una fracción positiva. El numerador, el número de arriba, el 3, es más pequeño que el número de abajo. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama fracción propia. Fracción propia. ¿Qué dice la fracción propia? Bueno, el numerador, resumiendo, ¿no? El numerador es menor. El numerador es menor que ¿qué? Es menor que el denominador. Bien. El numerador es menor que el denominador. Entonces, esa fracción de la izquierda, 3, ese racional positivo, 3 sobre 5, o 3 quintos, es una fracción propia. Por otro lado, esta fracción de aquí en medio es un racional negativo. ¿Por qué? Porque tiene el signo de menos. Racional negativo. Vamos a encerrarlo también para que quede allí más o menos en los apuntes y del mismo color del otro, ¿no? Para que siga el estilo ahí, azul. Es un racional negativo, pero nótese algo, el numerador, que es el número 8, es más grande que el 6, o sea, más grande que el denominador. ¿Saben cómo se llaman ese tipo de fracciones? Fracciones impropias. Fracción impropia. Entonces, como lo acabo de mencionar, resumiendo, ¿verdad? Eso tiene más texto. Una fracción impropia es aquella fracción que en cual el numerador, entonces, resumiendo eso, el numerador es mayor que ¿qué? Mayor que el denominador. Es mayor que el denominador.
El tercer ejemplo, 2 sextos. 2 sextos sería un tipo de racional llamado número mixto. Número mixto. Vamos a poner aquí. Esta de aquí sería número mixto. Número mixto. Encerramos aquí ese ejemplo y que tenga el mismo color que los otros recuadros. Ahí está, número mixto. Entonces, ¿qué pasa con los números mixtos? Vamos a poner aquí un número mixto. Un número mixto está formado por un entero y una fracción propia. Está formado por un entero. El entero sería el 2 y una fracción propia. Y una fracción propia. La fracción propia es aquella en el cual el número de arriba es más pequeño que el de abajo. De base a esos tres conceptos, el concepto de número racional, sabiendo que el de arriba es el numerador, el de abajo es el denominador, que pueden ser positivos, pueden ser negativos, pueden ser números mixtos. En base a esos elementos, vamos a ubicarlos en la recta numérica. Quedamos en esa diapositiva. Entonces, la siguiente diapositiva nos mencionaba, ¿no? La recta numérica, ubicación de números racionales en la recta numérica. Dice ahí ubicar los siguientes números racionales en la recta numérica: 3 quintos, 5 tercios, menos 7 novenos, 8 sextos, 81 sextos, 2 sextos. Entonces vamos a colocar entonces este título. Recuerden que eso que yo estoy haciendo en el tablerito, eso yo se los paso en PDF, así que nada más el alumno tiene que prestar atención, colocar sus ojitos directo a la pantalla para comprender, porque de repente va copiando, uno se le pone a copiar y se demora un poquito, y como yo voy bajando, entonces se pierde la concentración, ¿no? Entonces todo eso que yo estoy copiando aquí, esto yo se lo voy a pasar en PDF al grupo, ¿no? Ubicar los siguientes números racionales en la recta numérica. Entonces, ¿cuáles son esos números racionales que hay que ubicar? Este primerito que dice 3 quintos. Vamos a ubicar 3 quintos. Vamos a ver si se pega. Ahí está. Eso se pega con todo y sombrita ahí, 3 quintos. Bien. ¿Cómo ubicamos números racionales en la recta numérica? Bueno, tomando en cuenta lo que ya se ha mencionado, el número de arriba. ¿Cómo se llama el número de arriba? ¿Se acuerdan? Numerador. Exacto, numerador. Y abajo denominador. Entonces vamos a construir nuestra escala en la recta numérica en base al denominador. El denominador es 5. Entonces lo que vamos a hacer es una escala de 5, porque el denominador es 5. ¿Sí? Entonces, si el denominador es 5 y es un racional positivo, o sea que va a la derecha del 0, es decir, voy a poner el 0 aquí, ¿verdad? 0, y después del 0 voy a hacer 5 divisiones. Escúchese bien, después del 0, la rayita del 0 no se cuenta, es la que sigue. 1, 2, 3, 4, 5. La quinta rayita, ya que es la última, ¿verdad? El denominador es 5. La quinta rayita es la unidad siguiente, o sea, la unidad inmediata después de 0. Después de 0, ¿qué sigue? 1. ¿Ya? Recuerden eso. La quinta unidad en este caso, porque el denominador es 5. Si hubiese sido el denominador 20, la 20ava rayita, la rayita número 20 después de 0, sería la unidad que sigue, ¿no? Después de 0 sigue 1. Entonces, ¿qué pasa? Aquí sería 1 quinto, 2 quintos, 3 quintos. ¿Por qué? Porque el denominador es 5, 4 quintos y 5 quintos.
5 entre 5, ¿cuánto es 5 entre 5? Sabemos que 5 entre 5 en efecto es 1, o sea que poner 5 sobre 5 allí en la rayita donde va 1, estamos diciendo lo mismo, 5 entre 5 es 1. Entonces, ¿dónde está nuestro racional? Porque ahí nos dieron, ubique los racionales. El racional es 3 quintos. Entonces, aquí está. Puede ser con un resaltador o lo encierra, lo señala con una flecha. Ahí está. 3 quintos sería pues la correcta ubicación allí. Una rayita después del 0, 2 rayitas, la tercera rayita después del 0. La rayita donde está el 0 no se cuenta, es la que sigue. Hasta allí, ¿alguna duda? ¿Se comprende? ¿Está fácil? ¿Está duro? ¿Está más o menos? ¿Está ayúdame Calderón? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está chicha? ¿Está suavecito? Está un poco fácil. Está manejable, ¿verdad? Está sencillito, ¿verdad? Bien. Entonces vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a ubicar ahora un número racional, pero este sería una fracción impropia. Recuerden que este que acabamos de encontrar es una fracción propia, ¿no? ¿Por qué? Porque está entre el 0 y la unidad. Fracción propia. Todas las fracciones propias están entre el 0 y la unidad, entre el 0 y el 1. Si son negativas, entre 0 y menos 1. Entonces, la que tenemos acá ahora, la que vamos a colocar aquí, es una fracción impropia. Impropia porque el número de arriba es más grande. Entonces, este elemento aquí arriba, sabemos que es el numerador y el de abajo, denominador. Entonces, en base al denominador es que vamos a construir nuestra escala en la recta numérica. Y colocamos entonces por aquí. Vamos a poner una recta numérica. Esa la haríamos con regla, ¿no? Aquí porque, bueno, digitalmente la puedo hacer con un trazo, pero se hace, ¿verdad?, con una regla. Bien. Es un racional positivo, así que va a la derecha de 0. 5 tercios es un racional positivo. Entonces colocamos el 0 por aquí y hacemos las divisiones. Recuerden que es en base al denominador. El denominador es 3. Entonces yo voy a hacer 3 divisiones después del 0. 1, 2, 3. La tercera división corresponde a la unidad inmediata después de 0. ¿Qué sigue después de 0? 1. Entonces ubicamos allí los elementos, ¿no? El denominador era 3, así que aquí sería 1 tercio, 2 tercios y 3 tercios. Pero un momento, nuestra fracción es 5 tercios y allí solamente entre el 0 y el 1 solo llegamos hasta 3. 3 entre 3 es 1. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener que hacer 3 divisiones más, o sea que vamos a seguir dividiendo después de 1. Después de 1 se cuenta 1, 2, 3. Esa tercera rayita corresponde a la unidad inmediata después de 1. ¿Qué sigue después de 1? 2. Así que en esta parte aquí sería 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios. ¿Será que 6 tercios es lo mismo que 2? Si yo divido 6 entre 3, en efecto, eso da 2. O sea que poner 3 sobre 3 arriba de 1, o sea, decir que es la misma cosa, y 6 sobre 3 arriba de 2, es porque son fracciones, son elementos equivalentes. El 3 tercios equivale a 1 y 6 tercios equivale a 2. Entonces nuestra fracción a ubicar era 5 tercios. Lo que uno hace, bueno, con un resaltador o encierra en un círculo el elemento, ¿no? 5 tercios y ahí está ubicada nuestra fracción, que en este caso es una fracción impropia porque el numerador es más grande, o sea, el 5 es más grande que el 3. Entonces sería una fracción impropia. Entonces, como ven, tenemos dos ejemplos. Un ejemplo de una fracción propia que está entre el 0 y la unidad y una fracción impropia que se pasaba de la unidad ya que el numerador es más grande. Entonces, todo esto se hace en base al denominador. Si el denominador es 100, hay que hacer 100 rayitas, ¿no?
Obviamente no les pondría algo así, son fracciones más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, el denominador 3, 5, 7. Vamos a ver otro ejemplo que tenemos allí. Tenemos el 7 noveno, pero en negativo. Copiarlo. Y ponemos acá menos 7 noveno. Entonces, como es un racional negativo, va a ir a la izquierda o a la derecha del cero. ¿Qué dicen ustedes? Va a ir a la izquierda del cero. A la izquierda, correcto. No hay por dónde, es un negativo, los negativos van a la izquierda del cero, ¿verdad? Entonces ponemos el cero aquí y tenemos que hacer 9 divisiones hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el denominador, ¿verdad? El denominador es 9, entonces en base al denominador es el asunto. Son 9 divisiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La novena rayita corresponde a la unidad a la izquierda de 0, ¿no? Menos 1. Lo que sigue a la izquierda de 0 es menos 1. Y colocamos los elementos, ¿no? Que serían menos 1 noveno, menos 2 noveno, menos 3 noveno, menos 4 noveno, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, y aquí arribita, ¿no? Menos 9 entre 9. ¿Será que 9 entre 9 es 1? Claro que sí, estamos dividiendo lo mismo, ¿no? Menos 9 entre 9 es menos 1. Entonces nos mandaron a ubicar menos 7 noveno, entonces aquí está, ¿ves? Uno la señala, la encierra en un círculo, le pone una flecha, una estrella, un punto allí, algo que diga que allí está menos 7 noveno. Entonces esta fue una fracción propia, pero un racional negativo, ¿no? Sigue siendo un racional, entonces sería propia porque está entre el 0 y la unidad. El número de arriba es más pequeño que el número de abajo. Seguimos con esta de acá, menos 8 sextos. Menos 8 sextos, ¿será una fracción propia o impropia? Menos 8 sextos, ¿será una fracción propia o impropia? Impropia. Impropia, ¿verdad? Porque el número de arriba es más grande que el número de abajo, entonces ya sabemos que se va a pasar. Fracción impropia. Entonces ubicamos allí con una reglita, en este caso, pues ya yo tengo el trazo que representa hacer una recta, ¿no? Como es a la izquierda, vamos a poner el 0, a ver si 6, 6, 12, vamos a poner 0 por aquí, de repente me extiendo, ¿no? Bien. El denominador es 6, así que voy a dividir 6. Voy a hacer 6 divisiones, ¿no? Después del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La rayita del 0, recuerden que esa no se cuenta. Entonces, la sexta rayita es la unidad inmediata a 0, pero a la izquierda, o sea, menos 1. 8 sextos, ¿no? Sabemos que este sería menos 1 sexto, menos 2, menos 3, menos 4 sextos, menos 5 sextos, menos 6 entre 6. 6 entre 6 es 1. Pero miren que allí nos mandaron a buscar 8 sextos. Y ya llegué a 6 sobre 6. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, tengo que hacer 6 unidades, 6 divisiones más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sexta rayita, ¿verdad? La última, corresponde a la unidad inmediata a menos 1. ¿Qué sigue a menos 1? Menos 2. Y ubicamos la fraccioncita, ¿no? Y sería menos 7 sexto, menos 8 sexto, menos 9 sexto, menos 10, menos 11 y arribita menos 12. ¿Será que 12 entre 6 es 2? Pues en efecto, claro que sí, 12 entre 6 es 2, pero en la parte negativa, ¿no? Entonces nos mandaron a ubicar 8 sextos. Aquí está 8 sextos. Después de 1, antes de 2.
y es una fracción impropia porque el numerador es más grande que la unidad. Eso significa que va a pasar, o sea, no va a llegar antes de 1, sino que se va a pasar de 1 negativo. ¿Hasta allí alguna duda? Ninguna, profe. Estamos bien, ¿verdad? Bien, nos quedan 2 elementos. Vamos con el número mixto 2 sextos. Nos quedan 7 minutos, así que estamos a tiempo. 2 sextos. Vamos a colocar entonces un número mixto. ¿Cómo ubicamos un número mixto en la recta numérica? Sencillito, recuerden que el número mixto está formado por un entero y una fracción propia. La fracción propia sería 2 sextos. Entonces, fíjese lo que va a pasar, es positivo, así que después de 2 vamos a hacer, aquí se hizo en forma de resaltado. Le vamos a tirar ahora sí, aquí. Ahora sí. Después de 2 vamos a ubicar 2 sextos, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. No nos vamos a complicar en transformar eso a fracción impropia. Simplemente vamos a ubicar el número 2 y después de 2, la fracción que sigue allí, ¿no? 2 sextos, o sea que entre el 2 y el 3 hay una escala de 6, el denominador es 6. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué sigue después de 2? Bueno, después de 2 sigue 3. O sea que la fracción 2, el número mixto 2 sextos, va a estar ubicado entre 2 y 6. O sea, la primera rayita sería 2. Vamos a cambiarla a verde. La primera rayita sería 2, 1 sexto. 2 sextos. 2, 3 sextos. 2, 4 sextos. 2, 5 sextos. Entonces, ¿cuál era el que había que ubicar? 2 sextos. Entonces sería este de aquí. Ahí tenemos nuestro número mixto. Nos queda 1. Dice allí 81 sextos. Vamos a ver qué pasa con ese 81 sextos. ...81 sextos, imagínense, son divisiones de 6, ¿no? El denominador es 6, pero el numerador es 81, o sea que yo tengo que hacer 81 divisiones, o sea, encontrar la división número 81. Entonces aquí vamos a usar la habilidad y vamos a transformar esto a número mixto. 81 entre 6, ¿no? Porque es una fracción, es una división. Entonces 6 es el divisor, 81 es el dividendo. Entonces 6 por 1, 6. 8 le quito 6 es 2. Bajo el 1. 21 entre 6. 6 por 3, 6 por 4, 24. 6 por 3. 6 por 3 es 18. Hago la resta. 21 le quito 8 sería 3. 3 entre 6, ya 3 entre 6 no se puede y no tengo números que bajar, entonces transformo esto a número mixto, cuyo entero sería 13, ¿verdad? Este de aquí sería el entero, el residuo 3 se convierte en el numerador y aquí el ciudadano divisor 6 se convierte en el denominador de nuestra fracción propia. Es decir, que esto quedaría de la siguiente manera: 13 3 sextos. ¿Lo ven? En vez de hacer 81 rayitas, simplemente ubico una escala entre 13 y 14 y hago 6 divisiones. Y me ahorro hacer las 81 rayitas. Ahí le jugamos, como quien dice, la habilidad, ¿no? Transformamos eso a número mixto. Entonces ubicamos el 13, ¿no? Por acá con el número 13. Después de 13, ubicamos 3 sextos, o sea que tenemos que hacer 6 divisiones porque el denominador es 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sexta, ¿no? La última corresponde a la unidad que sigue a 13. ¿Qué sigue a 13? 14. Así que aquí estaríamos ubicando 13, 1 sexto. 13, 2 sextos. 13, 3 sextos. 13, 4 sextos.
y 13 5/6. ¿De cuál nos mandaron a buscar? 13 3/6, que representa 81 sextos. Así sería en ese caso, ¿ya?, la ubicación de esa fracción impropia que tenía Chuleta, el denominador 6, está bien, pero el numerador 81, o sea que tenía que hacer 81 divisiones, o sea, encontrar la división número 81 de 6 en 6, o sea, demoraría mucho. Le jugamos la habilidad y transformamos eso a número mixto, 13 3/6. Ahí tendríamos estos 6 ejemplos ubicados en la recta numérica. Entonces yo les voy a dejar una asignación que va a hacer para el otro viernes, o sea, hasta el otro viernes 2 de julio o antes del 2 de julio. Entonces tendrá sus 2 puntitos ahí, ¿verdad?, de puntualidad. Y la asignación es sencilla, es ubicar correctamente números racionales en la recta numérica. Ahí tenemos una pequeña rúbrica para evaluar el problema, que ubique la fracción, el número racional en el lado correcto de la recta numérica, que haga las divisiones o segmentos correctamente, ¿verdad? Porque a veces el alumno hace las divisiones mal. ¿Cómo así? Que bueno, si ustedes observan, aquí es una página cuadriculada, pero si usted no tiene página cuadriculada, trate de que por lo menos la distancia entre cada división sea la misma, o sea, que utilice una regla, no que, por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo ahí a grandes rasgos, que esta es la recta numérica, aquí viene el 0, después te pone aquí -1 y después por acá -2, después aquí -3, o sea que no está a escala, o sea, la distancia entre cada unidad no es la misma y se ve así, pues, se ve a lejos que no es la misma distancia. Entonces, si no tiene una página de cuadrito, puede usar una regla, ¿no?, para que por lo menos la distancia entre cada división sea la misma. Ahí entonces se evaluaría esa parte, ¿no? Son solamente 5 problemitas, 5 ubicaciones en la recta numérica. Cada uno vale 4 puntos, 5 por 4, 20. 3 puntos de orden y aseo, o sea que su paginita allí, cuando la escanea, le toma la foto, no esté arrugada, no esté manchada de poroto, de mango, de chicha de nance, o tenga un hueco, o sea, que esté con orden y aseo, ¿verdad?, tenga esos 3 puntos y 2 puntitos de puntualidad, que sea el viernes 2 de julio o antes, ¿ya?, para que tenga pues esa nota, esa primera tarea de notas diarias. Son solamente 5 problemitas allí en ese mismo cuadro. ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Ninguna. Bien, estamos excelente. Entonces la otra semana pues ya les explicaría otro concepto y les dejaría otra tarea. Por ahora solamente sería pues esta tarea número 1. Yo ahorita les paso, ¿verdad?, al grupo ese documento, esto que acá rayé, ¿verdad?, acá en el tablero. Yo también se los paso en PDF tal cual lo hice, así mismo se los voy a pasar. Y también acá que yo en la parte izquierda aparece grabando, o sea, esto lo voy a subir, descargar y subir a YouTube, para que si desea pues el alumno lo pueda consultar nuevamente. Bien, entonces voy a detener la grabación.